En este video vamos a hablar de una de las profecías que se ha cumplido dentro del pueblo judío. Uno de sus rabinos, conocido como Judá ben Samuel, que vivió por allá en los años 1200, escribió unas profecías determinadas por 10 jubileos, una medida de tiempo que, bueno, ellos manejan dentro de sus escrituras, una medida de tiempo de 50 años, que ahora eso lo vamos a explicar. Y él, en un periodo de 10 jubileos, explicó ciertos acontecimientos que se fueron cumpliendo con matemática precisión hasta el 2017. Vamos a ver primero quién fue Judá ben Samuel, ese rabino antiguo que realmente era Judá ben Samuel de Retzenburg. Nació en el año 1150 y murió en el año 1217. Sus profecías se iban a comenzar a contar desde el año de su muerte, ¿no? Desde 1217 hacia adelante. Él también era llamado el Piadoso. Era un líder del hasidismo askenazi, un movimiento de misticismo judío en Alemania, considerado diferente del misticismo cabalístico porque enfatizaba en una oración específica y en una conducta moral. Él nació en una pequeña ciudad de Speyer, en el moderno estado de Renania-Palatinado, en Alemania, allá por el año 1150. Escribió varios libros, entre ellos el libro de los piadosos, un libro sobre astrología, también el libro de la gloria, y en tiempos ya más modernos es más famoso por el tema de la profecía de los 10 jubileos, que es la que tenemos por acá. Vamos a comenzar a analizarla y vamos punto por punto para que recordemos cómo esto se fue cumpliendo. Este es un mensaje que no se conoce mucho, bueno, ahora con el internet quizás ya se tiene más acceso, pero llama la atención la precisión de este señor. Y alguno dirá, bueno, pero ¿cómo así que dentro de este pueblo, ¿no?, del falso Dios hay profecías? Y sí, se dejaron profecías, no solamente el señor Judá ben Samuel. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay varios profetas, ¿no?, así se les conoce, que eran de Israel, nacieron allí, eran de ese pueblo, igual recibieron el contacto profético. Entonces, esta es la profecía que apuntó hacia el año 2017. Fue un rabino alemán que antes de su muerte, en el 1217, después de Cristo, profetizó varios acontecimientos sobre la nación de Israel, todos cumplidos. Desde 1217, este señor anunció exactamente lo que terminó ocurriendo. Ben Samuel habría profetizado que el imperio otomano turco reinaría sobre la ciudad santa de Jerusalén por 8 jubileos. Un jubileo es un periodo de 50 años de acuerdo con Levítico 25 del 8 al 13. Por lo tanto, 8 jubileos serían el equivalente a 400 años, que es 50 por 8, 400. Vamos a Levítico 25, 8 al 13 para que veamos de dónde sale esta cuenta. Le dice Yahvé, ¿no?, a su pueblo, esta es una de las leyes, de las 613 leyes, donde le dijo, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo, el año 50, y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo santo, será vosotros el producto de la tierra, comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Entonces, ¿qué es un año de jubileo para esta tradición? Un periodo de 50 años. Cada 49 años tocarán la trompeta y en el año 50 será un año de expiación donde cada uno volverá a su tierra, a su casa, no se sembrará, no se regará. Bueno, solo comerán de lo que dé la tierra ese año. Ese es el año número 50. Entonces, cada 50 años, desde ese momento, los judíos hacen eso. Entonces, la cuenta que él determina en su profecía de 10 jubileos es esos periodos de 50 años. Entonces, cuando ahí se habla de 8 jubileos, por eso da la cuenta de 400 años. 8 jubileos duró Jerusalén bajo el dominio otomano. De acuerdo a lo previsto por Ben Samuel, 300 años después de la muerte de él, recuerden que él murió en 1217. 300 años después, que en términos de jubileo sería 6 jubileos después, los turcos del Imperio Otomano tomaron el control de Jerusalén. ¿Cuándo fue eso? En 1517. Y eso históricamente es fácil de comprobar. Si usted busca
Los otomanos tomaron control de Jerusalén en 1517, después de que el Imperio Otomano conquistara toda la Gran Siria bajo el mandato del Solimán el Magnífico. La ciudad experimentó un periodo de prosperidad y renovación que incluyó la construcción de las actuales murallas de la ciudad vieja. Entonces es un dato exacto y se cumplió tal como él lo había pronosticado. En 1517 los otomanos tomaron control de Jerusalén y efectivamente duraron allí 400 años exactos, los 8 jubileos. Ellos fueron finalmente expulsados de Tierra Santa en 1917 por las fuerzas aliadas, es decir, en medio de la Primera Guerra Mundial, bajo el mandato del general George Allenby, sin haber hecho un solo disparo. La profecía del rabino acerca del periodo de 400 años aparentemente se cumplió con exactitud. Bueno, aparentemente no, se cumplió tal cual. Y esto de 1917, cuando el Imperio Británico toma control de Jerusalén, se vio plasmado en la declaración de Balfour, porque ellos toman precisamente control de este territorio para iniciar ese plan de que los judíos pudiesen tener una tierra allí en Palestina. Eso no se comenzó a cristalizar desde el segundo conflicto mundial. Eso comenzó desde finales del siglo XIX con la reunión de Basilea, Suiza, de los 24 ancianos de Sion, donde se redactaron las 24 actas. Ahí comenzó ese plan de manera definitiva. El primer conflicto bélico sentó las bases para lo que sería esa Segunda Guerra Mundial y la posterior instauración del Estado de Israel en Palestina. Pero el primer pilar fundamental fue la declaración de Balfour, que fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, desde esa época, 1917. Que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. La declaración fue incluida en una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores británico, Arthur James Balfour, y dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, otros de origen hebreo, no los Rothschild, un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña, para su transmisión a la Federación Sionista de la Gran Bretaña e Irlanda. El texto fue publicado a la prensa el 9 de noviembre de 1917, el mismo año que la corona británica toma control de Jerusalén. Y ahí es donde comienza, ¿no?, a darse el inicio a lo que sería el futuro Estado de Israel en Palestina. Entonces, lo que él anunció que duraría 400 años se cumplió exactamente, de 1517 hasta 1917, cuando ellos se retiran de lo que es Jerusalén e Israel en general, el Imperio Otomano. Es un dato histórico que también se puede comprobar. Los otomanos terminaron su control de Jerusalén en 1917, cuando el ejército británico la capturó durante el primer conflicto mundial. El Imperio Otomano controló la ciudad desde 1517 hasta esa fecha y el control pasó a mandato británico. Entonces, esto no es especulación, no son teorías, esto se cumplió exactamente como en su momento este señor lo plasmó. Pero ¿qué más determinó esta profecía? El rabino habría profetizado también que en el noveno jubileo, es decir, 450 años, cuando se cumplió el año 450, contados, ¿no?, a partir de la invasión turca en 1517, desde 1517 pasaron 9 jubileos, los primeros 8 en 1917 y el noveno se cumpliría hasta 1967. ¿Qué pasó ahí? Jerusalén se convertiría en una tierra de nadie. Esto ocurrió entre 1917 y 1967, debido al hecho de que Jerusalén fue colocada bajo el dominio del mandato británico en 1917 por la Liga de las Naciones y literalmente no pertenecía a ninguna nación. Ahí estaban los palestinos establecidos, pero recordemos que Palestina nunca llegó a ser un estado como tal reconocido. Y esa situación fue aprovechada por los hebreos para, primero, establecer su estado, luego de que la ONU lo permitiera en 1947, y luego de esto, de que les permitieran volver, ahí sí comenzar a apoderarse con las distintas invasiones y así ganar territorio. Que eso comenzó a ocurrir a partir de 1948, cuando se declara la independencia de Israel. Incluso después de la guerra de la independencia de Israel en 1948, Jerusalén aún estaba dividida por una franja de tierra que cortaba el corazón de la ciudad, separando el dominio de Jordania al este y el dominio israelí al oeste. La banda de Jerusalén era llamada Tierra de Nadie, tanto por israelíes como por jordanos. Cualquier persona que atravesara esta banda era apuntada a tiros. Entonces, ¿qué pasó? En 1947 la ONU parte el territorio,
le da unas tierras a Palestina, le da unas tierras a Israel y Jerusalén quedó como tierra de nadie, ¿no? Bajo el control de las Naciones Unidas, y ese comenzó a ser el status quo. Ya más adelante pues pasó a administración de Jordania, pero no es que Jerusalén sea de Jordania, simplemente la administra como un estado mediador para que, bueno, no se recrudezca esa disputa entre árabes y judíos. Esto cambió solo después de la Guerra de los 6 días de 1967, cuando toda la parte oriental de Jerusalén fue conquistada por tropas israelíes y toda la ciudad pasó a estar bajo el dominio de Israel. Aparentemente, una vez más, la profecía hecha por el rabino se cumplió con exactitud 750 años después de su muerte, que eso es lo que él quiso decir con el noveno jubileo. El octavo jubileo se cumplió en 1917, cuando los británicos toman control de Jerusalén y de ahí salen los otomanos. El noveno jubileo sería hasta 1967. Entonces, desde 1917 hasta 1967, Jerusalén era tierra de nadie. No tenía un control específico de ninguna nación como tal. Luego, en la Guerra de los 6 días, ahí es donde Israel toma control de manera ilegal de la parte este de Jerusalén, de Cisjordania y de Gaza. En eso consistió precisamente esa Guerra de los 6 días, que cuando buscamos por acá nos dice lo siguiente: la Guerra de los 6 días fue un enfrentamiento militar armado entre Israel y Egipto en el marco del conflicto árabe-israelí. El ejército de Israel lanzó un ataque aéreo sorpresa sobre Egipto el 5 de junio de 1967 y 6 días más tarde logró la victoria. Como resultado, el Estado de Israel tomó posesión de la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. Ese fue el movimiento que hizo Israel en este conflicto de los 6 días. A partir de ahí tomó control, entre muchas otras cosas, de Jerusalén. Un control que es ilegal, evidentemente. Pero hoy en día, en la actualidad, ellos siguen teniendo ese control. Porque ¿quiénes son los que tienen control policial y militar en Jerusalén? Son los hebreos. Ellos son los que controlan ahí la seguridad. Incluso hasta cierran en algunos momentos la explanada de las mezquitas para que ni siquiera los árabes puedan entrar a rezar en esos lugares que son santos para ellos. Así que Israel lo que viene buscando en todas estas décadas, a partir de 1967, es oficializar ese control para poder reconstruir su templo, porque es una invasión que hicieron en ese momento, pues que no fue reconocida por todos los países. Así que lo que él anunció del noveno jubileo se cumplió en 1967. Justo en ese año fue esa Guerra de los 6 días. Luego de esto, el rabino también profetizó que en el 10º jubileo, recuerden que es la profecía de los 10 jubileos, Jerusalén volvería a estar bajo el dominio de los judíos después de más de 2 milenios de diáspora judía. Y el reinado mesiánico se iniciaría al final de este periodo. El 10º jubileo se inició en 1967 y terminará en 2017, o terminó. Entonces el 2017 fue un año muy importante porque ahí es donde culmina la profecía de Judá ben Samuel. Comenzaría el control definitivo de Israel hacia Jerusalén y sería el inicio del periodo de la llegada del Mesías judío. En ese momento muchos dijeron, no, eso no se cumplió, todavía no tienen control y el Mesías no ha llegado. Pero cuando él hace este anuncio, no dice que en el año 2017 llega el Mesías. El rabino profetizó en el 10º jubileo, 500 años después de la invasión turca en 1517, Jerusalén volvería a estar bajo el dominio de los judíos después de más de 2 milenios de diáspora judía, y el reinado mesiánico se iniciaría al final de este periodo. El 10º jubileo se inició en 1967 y terminará en 2017. Entonces aquí la pregunta es, ¿ellos tomaron total control de Jerusalén? ¿Se inició el reinado mesiánico? Sí hubo unos movimientos muy interesantes a partir de 2017 que nos mostrarían precisamente el inicio de estos dos puntos que él menciona ahí. El control de Jerusalén y el inicio del reinado mesiánico. Vamos a 2017, el 6 de diciembre exactamente, justo el año cuando se cumple el último jubileo. Donald Trump anuncia que Estados Unidos reconoce oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Donald Trump, el Ciro moderno, llamado así por los mismos hebreos, que le acuñaron la moneda y todo. Este reconocimiento es bastante parecido a aquellas proclamas que hizo Ciro cuando le permite a los hebreos volver a Jerusalén y reconstruir el segundo templo. Así que esto que hizo Donald Trump en su momento
fue muy importante para las intenciones sionistas de cara a conquistar y gobernar totalmente Jerusalén. Ahora miremos qué ha pasado desde 2017 hasta la fecha. Ya prácticamente tienen el control de Gaza y ya han adelantado la ocupación de decenas o de cientos de territorios en Cisjordania. Y también dentro de eso está la ocupación total y el control total de Jerusalén Este, porque Jerusalén Occidental ya es de ellos, solo les falta la parte oriental. Y en esa parte oriental tienen presencia militar. Solo están esperando el último movimiento, la última ofensiva para controlarla definitivamente. Y en eso, Donald Trump, que volvió nuevamente al poder desde que salió en el año 2020, si no estoy mal, va a ser clave y ha sido clave en el primer año de mandato, con todo el apoyo que ha hecho a los hebreos en lo que es la Franja de Gaza y el apoyo político que Estados Unidos siempre da a Israel. Entonces el adelanto de estos dos puntos, que son los más fuertes de todos estos símbolos, ha sido evidente. Han controlado casi en su totalidad el territorio de Israel y de Jerusalén están a esto, a un pequeño paso. Y todos estos movimientos son la antesala del inicio o de la llegada del Mesías que ellos están esperando. Recuerden que yo también hablé aquí de la profecía, entre comillas, del rabino Menekel Snenchel, creo que se llama así el apellido, ustedes me corregirán, que le dijo a Netanyahu: después de usted vendrá el Mesías. Usted prepara Israel, prepara el camino y después de usted viene el Mesías. Y eso es lo que ha venido haciendo Benjamín Netanyahu. Entonces, en el año 2018, eso fue en 2017 lo que hizo Donald Trump. En el año 2018 se cumplieron los 70 años del Estado de Israel en Palestina, desde 1948 hacia el año 2018. Otro punto clave con miras a las intenciones sionistas. Y el final de la generación desde 1948 es el año 2028. Ahí se cumplen los 80 años que, según la visión que ellos tienen, una generación va de los 70 a los 80 años. Y eso se liga con la profecía de la higuera, que dice que esa sería la última generación. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que ahí podríamos interpretar que de lo que falta de aquí al 2028 podríamos ver cristalizada ya el control y el dominio total y absoluto de Israel en Jerusalén. Quizás los inicios de una reconstrucción del templo es una posibilidad, y cuando eso ya esté es porque el Mesías de ellos ya está sobre la tierra, ya está ahí a punto de mostrarse al mundo. Así que lo que él anunció hacia el año 2017 es algo que, si bien no se ha cumplido en su totalidad, sí podemos ver que desde el año 2017 los avances en cumplir estos dos puntos que faltan han sido totalmente evidentes y siguen trabajando para eso. Israel se sigue moviendo porque desde que cumplieron los 70 años han acelerado la maquinaria para el cumplimiento de todos estos planes. En torno a esta teoría también se crearon teorías de conspiración, ¿no? Profecía judía de los 100 jubileos, bueno, más bien de los 10 jubileos, dice que el Mesías vendrá en 2017 junto al asteroide Nibiru. Ya esto es el amarillismo, el sensacionalismo, y como eso no se cumplió, como se decía en teorías de conspiración, entonces mucha gente dijo: no, eso, lo que dijo ese rabino, es mentira. Y esto es lo que pasa siempre con las malinterpretaciones proféticas, que bueno, se le añaden teorías conspirativas y ya se tergiversa el sentido real. Estos fueron falsas interpretaciones. Y aquí vemos el gráfico para que, bueno, lo tengamos presente, de la línea de acontecimientos. 1217, el año que él murió, pasaron 300 años donde se daría inicio a la profecía de los 10 jubileos, y ahí arrancaría 1517, los turcos toman control de Jerusalén, pasaron 8 jubileos, 400 años, hasta que ya los otomanos perdieron ese control sobre Jerusalén en 1917, cuando el Imperio Británico conquista eso por allí. Un jubileo después, Jerusalén quedó como tierra de nadie hasta 1917, que los hebreos toman control de Jerusalén. Y 50 años después, o un jubileo más hacia futuro, hasta 2017, a partir de 2017 comenzaría la era mesiánica y el control total de Jerusalén. Yo interpreto que él no quiso decir que en el año 2017 ya eso estaría listo o ya estaría el Mesías. Él habló que se iniciaría la era mesiánica, que eso es diferente. Entonces, lo que yo interpreto es que a partir del 2017 en adelante es donde comenzarían a culminarse los planes judíos en Israel. Controlar Jerusalén y preparar la llegada de su Mesías. Si la interpretación es más bien de esa forma,
entonces evidentemente sí se ha cumplido. ¿Por qué? Porque a partir de 2017, como ya lo vimos, los movimientos que han hecho ellos en ese territorio han sido precisamente para preparar ese terreno. Así que desde mi punto de vista, este es un mensaje bastante interesante y que bueno, está desde mi punto de vista en pleno cumplimiento. El año 2028 puede ser un año clave en Israel. Es lo más seguro. Puede que no pase nada también, pero como van las cosas, lo más seguro es que de aquí a allá ocurra algo fuerte en ese territorio. Y de esta forma terminamos, no es más por este video. Esto era lo que quería compartir, esta interesante profecía con ustedes. Por ahí estaré leyéndolos en los comentarios. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.